el acostumbrarse, la gente tiene que ir acostumbrándose. Y enseguida vamos a conectar. Déjeme que le envío esto a mi querido hermano. Perfecto. Amén. Amén, hermanos. Nuevamente, la bienvenida a todos ustedes. Gracias por estar en este inicio de esta, vamos a decir, segundo ciclo que tenemos con la escuela bíblica. Los que estuvieron el año pasado saben que hemos iniciado un estudio de la Biblia. ¿De qué manera? ¿Alguien recuerda? Tiene una forma en que estamos estudiando la Biblia en la escuela bíblica. ¿De manera? Cronológica, ¿no? Cómo Dios ha ido revelando, ¿no? Las diferentes historias y situaciones en la humanidad. Hemos estado estudiando de esa manera la Biblia. Con los pastores vimos prudente poder como que hacer un pequeño curso. Hayamos querido, la verdad, sinceramente, de que hayan podido hacer algunos cuantos miércoles más, pero dijimos, ok, aunque sea un miércoles, queremos transmitir a la iglesia, darle un poquito de herramientas, ¿no? Que los va a preparar no solamente para lo que sigue de la escuela bíblica, para aquellos que están, sino también para que ellos puedan empezar, cada uno de ustedes, a agarrar sus Biblias y ver de que esto no es una misión imposible, de que agarrar la Biblia, estudiarla, poder conocerla, no es un asunto simplemente para pastores, para teólogos, no, para profesionales, sino la verdad que Dios se reveló a su pueblo a través de la palabra y Él quiere que los conozcamos a través de eso. Amén. Entonces, tenemos una clase muy interesante. Yo estoy muy feliz de poder acompañarlos en esta noche con esto. Así que antes de eso quiero presentarme. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Sebastián Otero. Soy uno de los pastores acá en la iglesia, pero creo que todos son de casa, ¿no? Todos ya han venido, así que no tenemos visita, pero espero que lleguen gente nueva. Amén. Y yo quiero comenzar esta noche pudiendo pedirle al Señor que nos esté guiando, nos esté direccionando. Amén. Así que, ¿por qué no te pones en pie? Vamos a pedirle a nuestro Dios de que Él nos guíe, porque al final de cuentas nosotros podemos transmitir información, pero lo único que trae transformación es su Espíritu Santo. Amén. Así que vamos a pedirle su ayuda, vamos a pedirle de que Él nos esté inspirando, ¿no? A entender y a poder abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para lo que viene. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos. Gracias te doy, Padre, por esta noche. Gracias por cada persona que hoy ha llegado a este lugar, que ha llegado hasta esta casa, Señor, con no solamente curiosidad, sino con un deseo de poder conocerte más a ti a través de tu palabra. Hoy queremos pedir la ayuda de tu Espíritu Santo, que a pesar de todas mis deficiencias y falencias como humano, Señor, tú puedas transmitir a tu pueblo, Señor, este ánimo y que estas herramientas les puedan servir, Padre, para poder seguir creciendo en lo que tú tienes para sus vidas. En el nombre de tu Hijo Jesús te agradecemos y una vez más confiamos en que tú vas a abrir, Señor, nuestros corazones a las maravillas de tu ley. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Toma asiento, hermano querido, toma asiento. Bueno, espero que hayan traído sus Biblias, ¿no? ¿Sí? Hemos venido a estudiar la Biblia, así que espero que hayan traído sus Biblias, ¿no? Sí, es muy bueno que cuando vengan a una escuela bíblica, ¿no? Traigan igual alguna clase de cuadernitos de apuntes, ¿no? O si tienen un dispositivo electrónico, también sirve, siempre y cuando el teléfono es muy bueno, no los distraiga. Yo los animaría a que inclusive lo puedan poner en no molestar, ¿no? Para que no se distraigan, no se pierdan nada de lo que queremos avanzar en esta noche. Bueno, antes que nada, yo quiero hacer un pequeño recuerdo y capaz para los que no conocen, este es el propósito que nosotros tenemos como escuela bíblica. Cuando venimos acá, hacemos clases, damos cursos, tenemos el principal propósito que cada uno de ustedes, cada estudiante, ¿qué puede hacer? Pueda manejar la palabra como les dé la gana. No, pueda manejarla con fidelidad, con precisión, de una manera que honre a Dios, lo cual no los lleva a simplemente tener conocimiento, sino lo que queremos es que el poder manejar la palabra con fidelidad, con precisión, los lleva a poder cultivar, ¿sí? Es una palabra muy importante en nuestro crecimiento cristiano, cultivar una vida madura en Cristo, una vida que se parezca más a Él y que eso nos lleve a crecer en un compromiso con la iglesia local, es decir, entre nosotros. Al entender la Escritura, al entender lo que Dios nos pide, eso genera un mayor amor por la obra del Señor y por ende también una pasión por proclamar el evangelio que nos salvó. Amén. Entonces, hermano, nuestro objetivo no es solo transmitirte información, sino lo que queremos es que haya transformación en tu vida, que se vea en fruto. Amén.
en frutos que den gloria a nuestro Señor. Amén. Entonces eso es lo que vos podés esperar cada vez que estás en una clase acá en la escuela bíblica. De manera imperfecta puede ser, hermano, pero nuestro objetivo es poder transmitirte eso. Amén. Yo quiero comenzar porque quiero ir rápidamente, hermano, a lo que tenemos en esta noche, porque la verdad hoy es un curso intensivo. He intentado hacerlo lo más sencillo posible, como que primera vez que vengo a aprender un curso de la Biblia, podás asistir, inclusive si ya tenés algunas cuantas herramientas y camino, igual esto te pueda servir. He intentado hacer estas semanas ahí una clase que los anime, que los ayude, pero yo quiero comenzar con esta pregunta, ¿no? Cuando lees la Biblia, y aquí yo necesito participación, ¿qué es lo que más le cuesta? ¿No? Al momento de leer la Biblia, al abrirla, al tener ese tiempo que hoy voy a leer la Biblia, la abrí, ¿qué es lo que más te cuesta? ¿Qué es lo que más te desafía? ¿Qué es lo que más te frustra? A ver, quiero escuchar a algunas personas que me puedan decir. ¿Qué desafíos tienen? ¿Qué les cuesta? ¿Qué los desanima? ¿Sí? ¿Entender el mensaje? ¿Por ahí qué más? Buscar con rapidez, saber dónde está ubicado, ok, perfecto. ¿Qué más? Un orden de cómo se lee, perfecto. ¿Qué más? Qué difícil a veces entenderla. Nos cuesta entender, digamos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podrían decir? ¿Qué desafíos han tenido? ¿Qué frustraciones tal vez han tenido, ¿no? Al momento de querer abrir su Biblia. ¿Alguien más por ahí? No entender palabras en la Biblia, ok, perfecto, bien interesante. ¿Alguna otra observación más? ¿Por ahí? Frustración, qué desafío, qué es lo que más te cuesta cuando abrís la Biblia. Por ahí es antigua, yo he escuchado eso mucho eso. Y en muchos momentos lo pensé. La Biblia es tan pasada de moda, es tan desactualizada la realidad de nuestro día a día, ¿no? ¿Qué más? No estoy diciendo que sea real, ¿no? Pero ¿qué más ustedes han tenido en algún momento, mi hermano? Ok, ok. ¿Mm? Ok, ¿cómo conecto estas verdades con mi realidad? Digamos algo así. Súper. Excelente. ¿Alguien más por ahí? ¿Alguna otra opinión? ¿Ninguna? Bien, hermano, yo quiero comenzar de alguna manera como que derribando dos mitos que hay al momento de estudiar la palabra. Antes de ir a la metodología, que esto es un curso taller y vamos a tener un tiempo en el que usted vamos a poder estudiar juntos a lo largo de esta noche, ¿no? Pero yo quiero primero establecer ciertas verdades, no ciertos principios en nuestra mente que nos va a ayudar a poder hacer bien el trabajo metodológico, ¿ok? Y lo primero, hermano querido, es decirte de que hay dos ideas muy comunes, dos mitos, ¿me entiendes? Número uno, con la Biblia, que es muy difícil, ¿sí? La verdad que es muy duro leer la Biblia. Y yo le empiezo a leer y me desanimo, pastor, así que la dejo. Comienzo con Génesis y llego a Levítico y me perdió, ¿no? No sé si les ha pasado, ¿no? ¿No les ha pasado? O no leen su Biblia o no les pasa y solo me pasa a mí, no sé qué pasa ahí. Y la segunda, que la Biblia es aburrida. Mira, hermano, yo les digo algo. Si usted puede leer periódico, usted puede leer la Biblia. Si usted puede leer el WhatsApp, usted puede leer la Biblia. Y algo interesante que nosotros tenemos con la Biblia, hermano querido, es de que la Biblia, no, y te lo pongo acá, no fue escrita para confundirnos. Dios no reveló su palabra para que nosotros estemos confundidos y no sepamos, ¿me entiende? No, sino que Dios la reveló para que nosotros aprendamos quién es Él, qué es lo que quiere para nuestra vida y cómo vivimos, ¿me entienden? Para su gloria. Entonces, eso no significa que todo en la Biblia es fácil, eso es muy diferente, ¿me entienden? Pero significa de que lo esencial, vamos a decir, lo que es importante para nuestra salvación, hermano, es muy sencillo en la Biblia y cualquiera lo puede entender. Por supuesto, hay partes que son muy profundas en la escritura y que se necesita esfuerzo, intención, metodología, ¿me entiende? Para poder entender, pero las partes esenciales de la palabra que respectan a nuestra salvación es muy fácil. Es por eso que la Biblia dice,
Dios escogió lo necio de este mundo para avergonzar lo sabio, porque el evangelio es tan sencillo, hermano, que el más iletrado lo puede entender. ¿Me entiende? Como el más inteligente también. El evangelio es muy sencillo. Entonces, la Biblia no fue escrita solo para pastores. Yo quiero que lo tengas en la mente. Cuando vos te sentes a leer tu Biblia, no digas, no, esto es una tarea imposible. Sino puedes decir, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Qué esfuerzo puedo poner para poder entenderla mejor? No fue escrita para pastores ni expertos, sino para el pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La Biblia fue escrita, hermano, para vos y para mí. Y para cada persona, para cada creyente. ¿Sí? Entonces, la idea de esta noche, hermano, no es, y por favor quiero aclarar eso desde el inicio, no es aprender todo lo que podríamos aprender respecto a cómo estudiar la Biblia. Yo la verdad ha sido mi oración y al preparar toda esta clase, de poder darte por lo menos una introducción, un pellizco, ¿me entendés? De todas estas herramientas y principios para que tu mente empiece a abrirse si es la primera vez que vos estás mirando esto. Y si ya lo has seguido viendo, de que puedas seguir teniendo esa picazón de poder seguir investigando. Créeme, hay muchísimo más que aprender de lo que vamos a ver ahora. He intentado resumirte, introducirte a ciertas palabras clave, a ciertos conceptos clave que quiero que veamos en esta noche. Amén. Entonces, yo quiero comenzar preguntando, ¿qué es la Biblia? Porque esto es importante. Vamos a estudiar la Biblia. Y yo te digo, ¿por qué comenzamos preguntando qué es la Biblia? Porque esto es una pregunta importante. Entonces, ¿por qué tener el esfuerzo de estudiar la Biblia? Porque la Biblia es un libro importantísimo para nosotros como creyentes. Hay un autor que nos habla, que dice, la Biblia es un solo libro, y escucha bien, es un solo libro, aunque pueda tener muchas cantidades de libros, pero al final de cuentas es un solo libro cuyo autor fundamental, ¿quién es? ¿Me ayudan? Dios. No, entonces, sí, me da. ¿Se ve? Perfecto. Dios, que tiene como tema principal, y esto es un resumen de todo lo que es la Biblia, el tema principal de toda la Biblia es el plan de Dios de salvación por medio de su Hijo Jesús. Amén. En otras palabras, la Biblia, ¿qué es? La palabra de Dios. La palabra que exhaló de la boca del Señor, ¿no? Que fue inspirada por Él. Hoy no vamos a poder tener el tiempo de hablar qué significa toda la inspiración de la Biblia. Hay mucho que hablar sobre eso. Me haya encantado poder hacerlo y capaz lo hagamos en otra oportunidad, pero prácticamente Dios lo que hizo es exhaló esta palabra de su espíritu y la puso en el espíritu de quién? De autores, ¿qué cosa? Humanos, porque la Biblia no simplemente nos cayó del cielo. Dios usó autores humanos, ¿no? Que cada uno vivía en contextos reales y muy diferentes. Es decir, ¿no? Que la Biblia al mismo tiempo es divina, porque es inspirada por Dios, pero también es humana, porque Dios usó a personas humanas con características muy particulares cada uno en cómo escribía, en educación, en contextos, en tiempos, ¿me entiendes? Y eso es muy importante entenderlo, porque hay veces nuestra confusión va porque nosotros vamos a la Biblia directo y queremos leer la Biblia como leemos vamos a decir, un mensaje de WhatsApp. Si bien yo te dije, si sabes leer WhatsApp, puedes leer la Biblia, pero aunque no lo creas, vos inclusive usás ciertas reglas para leer tus WhatsApp. Y muchas veces, no me dejar mentir, cuando esas reglas no las cumplí, empezás a tener problemas de que te mandan un mensaje y vos crees que te dijo otra cosa con otra intención cuando la persona nada que ver, digamos, ¿no? ¿Me entendés? Es exactamente lo mismo. Tenemos que saber interpretar los mensajes que nosotros leemos. Entonces, esto es muy importante. La Biblia es tanto divina como humana. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Nada difícil? Perfecto. Muy importante, ¿cómo está conformada la Biblia? Hemos entendido, la Biblia es la palabra de Dios porque es inspirada por Dios, pero Dios usó ¿qué cosa? Autores humanos, ¿para qué? Para poder plasmarla, ¿me entienden? Para poder plasmarla nosotros, cada uno con contextos diferentes y reales. Entonces la Biblia es tanto divina como humana. Pero ¿cómo está conformada la Biblia? ¿Alguien sabe cómo está conformada la Biblia? ¿No? Ok, tenemos dos grandes partes en la Biblia. ¿Alguien sabe cuáles son? Antiguo y Nuevo Testamento. Perfecto. ¿Alguien sabe cuántos libros tiene la Biblia? 66 libros que están distribuidos en estos dos testamentos. ¿Alguien sabe cuántos libros tiene el Nuevo Testamento?
39. ¿Y alguien sabe cuántos libros tiene el Nuevo? 27. Les digo algo muy facilito para que ustedes se acuerden. Si ustedes se acuerdan cuántos libros tiene el Antiguo Testamento, se van a acordar del Nuevo. Porque ustedes dicen 39 el Antiguo, 9 por 3, 27 el Nuevo. Por alguna razón, Dios en su providencia nos lo hizo así de fácil. Tenemos 66 libros, amén, escrita en un periodo alrededor de 1400 a 1600 años, hermano querido, que pasó desde el primer libro escrito hasta el último libro escrito y por más de 40 autores. Esto tiene que llamarte la atención. ¿Qué dice acá? Perfecto. Bien. Ahora, algo muy importante. Como la Biblia fue escrita, como te dije, en varios contextos diferentes, porque fue escrita por varios autores. Por ejemplo, fue escrita, por un lado, ¿alguien recuerda qué serie acabamos de terminar los domingos? Hechos. ¿Alguien recuerda quién es el autor del libro de Hechos? Lucas. ¿Alguien recuerda cuál era la profesión de Lucas? Médico, ¿sí? Y Lucas, hermano, al ser médico, al tener una formación como médico, cuando vos ves lo que él escribe, él da muchos detalles a ciertas cosas que otros autores, por ejemplo, no dan. Cuando vos lees el Evangelio de Lucas y vos mirás los milagros que él registra del Señor Jesús, Lucas es el único que registra varios conceptos, vamos a decir médicos, si tenía fiebre, si tenía ciertos síntomas, porque él tenía una formación médica. Cuando vos ves a Moisés que escribe, ¿me entienden? La ley, escribe el libro de Génesis, ¿me entienden? Escribe el Deuteronomio. Moisés tenía una formación porque él fue criado como ¿qué? Como príncipe egipcio. Él tenía una educación, ¿me entienden? Entonces, a la medida que vos podés entender que la Biblia fue escrita por diferentes personas, te tiene ya empezar a poner en mente de que yo no puedo leer todos los libros de la Biblia de la misma manera. Porque, por ejemplo, ¿alguien es de la época del lagarteando acá? ¿Sí? Cuando vos leías el lagarteando, vos no ibas al lagarteando a leer de la misma manera que vos leías el periódico. No, qué viejo que somos, ¿no? Yo iba lagarteando porque sabía que iba a encontrar chiste. ¿Me entiendes? Entonces yo iba a saber de que iba a encontrar símbolos, que iba a encontrar retórica, a diferencia de que voy a una noticia y sé que voy a encontrar hechos actuales, reales, ¿me entiendes? En el Arteando iba a encontrar una vaca, se encontró con un pollo y le dijo, no, o sea, las vacas no hablan, digamos, ¿no? Entonces, esto es importante porque no solamente Dios usó personas, sino que a través de estas personas, Dios usó, ¿qué cosa? Géneros literarios. Esa es una palabra muy clave para poder empezar a entender bien la Biblia, porque la Biblia no está escrita toda de la misma manera. Diferentes autores dividen los géneros de muchas maneras, hermano. Pero yo creo que una forma de dividirlo muy sencillo son con estas 5 grandes divisiones. Tenemos la narrativa histórica. ¿Cuál es la narrativa histórica? Todas las historias. Por ejemplo, el libro de los Hechos que acabamos de terminar los domingos es una narrativa histórica que relata sucesos, que relata historia. Los evangelios también son narrativas históricas. ¿Me entiende? También, por ejemplo, el libro de Éxodo, el libro de Génesis, son historias narrativas. Hay una narración, ¿me entiende? Hay personajes. Yo no sé si recuerdan en literatura, tal vez en el colegio. ¿Alguien recuerda literatura? ¿Alguien recuerda las partes de un cuento, digamos, o de una historia? ¿Alguien recuerda? Por ahí tenemos un inicio, ¿no? Tenemos una ambientación, luego tenemos un problema, porque toda historia tiene un problema. Toda historia tiene un problema. Y no necesariamente es un problema negativo, puede ser un problema positivo, pero hay un problema, hay algo que está pasando. Luego tenemos un clímax, que ese clímax desenvuelve a una resolución, a una respuesta, y que a partir de eso desenvuelve a otra nueva ambientación, a otra escena. Eso es. En la Biblia vos encontrás muchísimo eso. ¿Me entendés? Encontrás en las narrativas históricas. ¿Qué más tenemos? Poesía. ¿Qué libros creen que entran dentro de este tipo de género literario? La poesía. Cantar de los cantares. ¿Qué más? Los salmos. ¿Qué más? Los proverbios en realidad es sapiencial o sabiduría, pero podríamos meterlo dentro de la misma categoría, ¿no? Poesía, sapiencial o sabiduría, digamos, ¿no? Y eso es bien importante, porque cuando nosotros leemos un salmo, leemos cantar de los cantares, en muchas cosas no podemos ir de manera literal. Cuando Dios dice, como una gallina
¿no? Extiende sus alas para envolver. Entonces, ¿Dios tiene alas? ¿Dios es una gallina? ¿Nosotros somos pollo? ¿No? Entonces, se dan cuenta de que ya nosotros tenemos que tener otro set mental para acercarnos a los libros de los Salmos, por ejemplo, y no podemos tomar literal todo lo que vemos, sino tenemos que entender lo que es un libro de poesía. Está intentando transmitir una verdad a través de la poesía. Y aparte de eso, hermano, de que la poesía que está en la Biblia no es la misma poesía que nosotros conocemos y capaz te tocó alguna vez recitar cuando estabas en primaria, ¿no? Mamita querida de mi corazón, no te amo y te quiero. No, la poesía hebrea está construida de otra manera. Hoy no vamos a hablar sobre eso, pero solamente quiero dejártelo. El libro de sabiduría, ya dijimos. Proverbios, ¿cuál más? Eclesiastés es otro libro sapiencial. Y aquí hay algo muy importante. Solo te lo voy a tirar rápido, no nos va a dar tiempo de poder estudiar cada uno de estos géneros y cómo verlos. Pero, hermano, Proverbios no es un libro doctrinal. Es un libro de consejos. ¿Me entienden? Y muchas veces nosotros tomamos versículos que hay en Proverbios y los agarramos como promesas que sí o sí van a pasar. Cuando en realidad son consejos, sabiduría que Dios está transmitiendo, que cuando nosotros caminamos sobre ella podemos obtener un resultado. Pero no son mandamientos muchas veces, no son promesas, a diferencia, por ejemplo, de algo que vemos en una carta, que es la siguiente, cartas o epístolas. ¿Alguna que usted recuerde? Marco, Lucas, Juan son evangelios, es decir, es una narrativa histórica, ¿me entiende? Que tiene ciertas características los evangelios, que se llaman evangelios, pero no, otra. Corintios, primera y segunda de Corintios, ¿no? ¿Qué más? Efesios, ¿cuál más? Romanos, ¿qué otra más? Todas las de Pablo, ¿me entienden? Entonces, exactamente, porque estas cartas tenían un destinatario específico y querían tratar un problema específico y no hay mucho espacio para las figuras retóricas, para los símbolos, ¿me entienden? Pablo era muy, o sea, no necesariamente solo Pablo, porque Pedro también escribió, Juan también escribió, ¿no? Santiago también escribió, ¿no? Pero es como que podemos interpretarla de manera más literal. No hay mucho donde perderse, pero hay otras estrategias que nosotros con las que nos acercamos, ¿ok? Y lo último, que es la literatura profética y apocalíptica. ¿Quién me dice qué libros entran acá? Daniel, el profeta Daniel, no todos los que conocemos como profetas mayores y los profetas menores que son los que nunca podés encontrar en tu Biblia, digamos, ¿no? Entonces, todo eso. Y la literatura apocalíptica, ¿adivinen cuál es? Apocalipsis. Cuando vos lees Apocalipsis, hermano, no podés acercarte a Apocalipsis de la misma manera que lees una carta de Pablo. Si vos haces eso, hermano, podés estar de alguna manera corriendo el riesgo de interpretar muy mal un libro que es altamente simbólico. ¿Me entendés? Si vos querés interpretarlo de manera literal, podés sacar conclusiones equivocadas a lo que realmente querían compartir. ¿Se entiende hasta ahí los géneros? Amén. Dios mediante vamos a tener una clase en la cual te vamos a poder enseñar cómo acercarte a cada uno de estos géneros. Pero yo quería que tengas en mente de que la Biblia, si bien es una sola historia, pero Dios usó a muchos autores humanos, ¿no? Cada uno con diferentes contextos y por ende, por eso es de que hay diferentes géneros literarios en los cuales fue escrito, ¿ok? Poesía, sabiduría, cartas, epístolas. Aquí había una imagen que no sé por qué no salió, pero bueno, yo lo voy a compartir esto en el grupo de la escuela bíblica. Y si alguien no está en el grupo de la escuela bíblica, me escribe, por favor, y yo se la paso a la presentación. Pero bueno, yo les pregunto, hermano, porque esto es muy importante. Yo quiero aquí sentar bases de por qué es importante tener el tiempo de poder interpretar bien la Biblia. ¿Por qué me tiene que preocupar? Si Dios conoce mi corazón, Dios sabe que lo hago con buenas intenciones. ¿Por qué me tiene que preocupar leer e interpretar bien la Biblia? ¿Por qué? Pero yo les pregunto antes de eso, ¿qué problemas creen que pueden pasar si leemos todos los textos bíblicos de la misma manera? Todos. ¿Qué problemas creen? ¿Qué dicen? ¿Nos podemos confundir? Perfecto. ¿Qué más? ¿Entender mal? ¿Qué más?
¿Puede generar una desconfianza? Sí, eso es muy cierto. ¿Qué más? ¿Qué más creen? Ideas. Wow, podemos aplicar, y esto tiene mucho que ver con nuestra vida. Nosotros podemos estar viviendo una vida cristiana práctica incorrecta. Inclusive podríamos estar haciendo cosas que Dios ni siquiera nos pide. Y nosotros nos ponemos vamos a decir, el yugo en nuestra vida de que tenemos que cumplirla. ¿Por qué? Porque hemos interpretado mal un texto. Y estamos haciendo o dejando de hacer cosas que el Señor ni siquiera nos pide. Y eso puede traer una vida frustrada como creyente. Porque al final de cuentas Dios ni siquiera nos los pide. ¿Me entienden? Y podemos seguir en muchas cosas. Entonces, hermano, primero, Dios habló en idiomas, porque la Biblia no solo fue escrita en un solo idioma. Y les digo algo revelador. La Biblia no fue escrita en español, hermano. La Biblia fue escrita, ¿alguien recuerda en qué idioma? En hebreo, en griego, y hay uno más. Y en arameo. ¿Quién sabe hebreo? ¿Quién sabe griego? ¿Quién sabe arameo? Nadie. La Biblia fue escrita originalmente en esos idiomas. Y eso es algo importantísimo también de entender, porque lo que tenemos nosotros hoy son traducciones que se han hecho a esos textos originales. ¿Me entienden? En otra oportunidad vamos a hablar del tema de traducciones, hermano, pero quiero que entendas de que la Biblia no solo se escribió en culturas diferentes, sino en idiomas diferentes y en situaciones muy específicas. ¿Ok? Entonces, entender qué nos dice hoy, para entender lo que nos dice hoy, y esto es clave, tenemos que entender qué quiso decir la Biblia a sus oyentes originales. Esa es una pregunta súper clave para un estudiante fiel de las Escrituras. ¿Ok? Y ya para ir un poquito ya a darte un poco de herramientas, antes de entrar a la metodología, yo quiero ponerte algunos cuantos principios de interpretación. Y antes de esto, capaz para algunos esta es una palabra nueva, ¿no? ¿Qué dice ahí? Hermenéutica. No tiene que asustarse, no nos vamos a meter muy técnicos hoy, pero la palabra hermenéutica es muy necesaria porque la hermenéutica, hermano, viene de una palabra griega, ¿no? Hermeneia o hermeneutic, ¿no? Que significa prácticamente interpretación o significado. ¿Me entiende? ¿Cómo nosotros usamos y por qué yo menciono esta palabra? Porque la hermenéutica, hermano, vamos a decir es de alguna manera la ciencia. ¿Y por qué ciencia? Porque puede ser ordenada sistemáticamente, puede tener un orden, ¿me entiende? Y al mismo tiempo es un arte, porque hermano, tenemos que saber, como cualquier arte, tenemos que saber cómo ocupar estas herramientas que nos da la ciencia, ¿me entienden? Que no es cuadrado en todo momento y en todo lugar, porque la Biblia es una palabra viva también al mismo tiempo, es una palabra espiritual. Entonces, cuando hablamos de hermenéutica, hermano, hablamos de todos los principios y herramientas que tenemos para poder interpretar correctamente la Biblia. Sencillo. Amén. Lo que hoy estamos aprendiendo es una introducción prácticamente a la hermenéutica. Y lo que vamos a hacer más adelante es poder ya empezar a aplicar esas herramientas para poder empezar a entender el texto. ¿Ok? Y el primer principio, podemos hablar de muchos principios, pero yo escogí, hermano querido, 3 principios para poder transmitirte en esta noche, que creo que son fundamentales si querés empezar a construir una vida que quiera honrar al Señor, porque recordemos, esta es la palabra de Dios y nosotros queremos ser fiel ¿a quién? A Dios. Queremos realmente entender lo que Él dijo. No queremos pelarle en lo que Él no dijo, ¿me entienden? Porque hay veces, como te digo, podemos hacer cosas que Dios ni siquiera nos dijo que hacer y vivir vidas de esa manera, equivocado. Y capaz vos conocés ejemplos de personas que han vivido vidas equivocadas porque se le han interpretado mal la escritura. Inclusive ellos viven vidas frustradas, agotadas, y gente puede aprovecharse de eso, hermano querido, porque dice, Dios dijo de esta manera, y uno dice, bueno, ok, porque no sabemos mirar nuestras Biblias y poder discernir si realmente esto es algo que Dios dijo. ¿No? Entonces, nuestro principal objetivo es ser fiel al Señor. Y el primer principio que yo te quiero dar, y hermano, si vos te quedás con esto en tu corazón, cada vez que lees tu Biblia y querés estudiarla, y aquí un entre paréntesis quiero hacer, hermano, hoy no vamos a hablar de cómo tener un tiempo devocional con el Señor.
Estamos hablando de un tiempo de poder estudiar un poquito más profundo, que esto no lo tenemos todos los días. Un tiempo en el que vos podés darle, qué sé yo, un tiempo determinado para poder profundizar un poco más. Es muy diferente que un tiempo devocional en el cual yo me levanto, escojo un texto, un versículo, lo leo, oro al Señor, le pido su ayuda. No es lo que estamos hablando acá. Estamos hablando un poquito cómo poder profundizar un poco más la escritura. ¿Ok? Solo quería aclarar eso. Y el primer principio que tenemos es buscar el sentido original del texto. Si querés ser un estudiante fiel de las escrituras, hermano, tu principal objetivo es poder buscar el sentido original del texto. ¿Sí? ¿Puedes decir eso? ¿Repetir conmigo? El sentido original del texto. Hermano, mira, el texto no puede significar algo hoy que nunca significó para los que oyeron esta palabra. No existen nuevas revelaciones de la palabra. Las sectas se forman por eso, porque dicen, yo tengo una nueva revelación. Pero recordad, la Biblia fue escrita por personas específicas, inspiradas por el Espíritu Santo, hacia personas específicas en un momento específico. Por ejemplo, el libro de la carta de Efesios. ¿Quién le escribió? Pablo. ¿A quién le escribió? ¿A remanente en el 2026? No, la escribió a los creyentes que vivían en la ciudad de Éfeso, que vivían una realidad específica, que vivían de una forma específica, que tenían ciertos problemas, ¿me entiendes? Y ciertos desafíos. Nuestro trabajo, hermano querido, lo primero es poder, a través de nuestro estudio, saber qué significó primero. ¿Dónde está? Primero, ¿para quién? Me está fallando. Bueno, primero para ellos. Ese es el orden correcto de entender la Biblia. Ellos, o sea, para los que se escribió, y luego nosotros. El problema, hermano querido, es que nosotros leemos la Biblia y rápidamente saltamos, ok, ¿qué significa esto para mí? ¿Cómo puedo aplicar a mi vida? ¿Me entienden? Y ahí es donde cometemos errores. ¿Me entienden? Y ahí es donde interpretamos mal las escrituras. Entonces tenemos primero que ir a ellos para luego poder saltar a nosotros. Cuando entendemos lo que significó en el sentido original, la idea que tenía el autor, hermano querido, eso nos va a ayudar a interpretarla correctamente y nos va a ayudar por ende a tener aplicaciones legítimas. ¿Sí? Entonces seguimos. ¿Alguna duda del primer principio? Entender el sentido original del texto. Segundo principio, hermano, y esto es igual súper clave. El contexto es el rey cuando usted está leyendo. Sabemos que el rey, no, por favor, no me salga, no, pero el rey es Jesús. No estoy hablando de eso. Estoy hablando en la metodología, cuando usted está mirando su Biblia, el contexto es el rey. ¿Qué quiere decir eso, hermano querido? Siempre nosotros cuando vamos a la Biblia, hermano, siempre tenemos una mochila de ideas, de costumbres, de tradiciones, de cosas que ya teníamos preconcebidas de ciertas cosas de la vida, ¿me entiende? Y de ciertos pasajes de la escritura que traemos a ese momento. Y muchas veces permitimos que esas cosas le den sentido a lo que nosotros estamos leyendo y no lo que realmente dice el texto. ¿Sí? Entonces, hermano, por eso un versículo, escucha, nunca, pero nunca puede significar algo que el contexto, y cuando hablo del contexto, hablo de los versículos que vienen antes, los versículos que vienen después, los capítulos que vienen después de todo el libro y también otros pasajes que hablan algo relacionado con el tema. Todo eso es lo que se conoce como el contexto literario. Esa es la palabra técnica. No se preocupen en aprendérsela. Mientras usted entienda qué es contexto, estamos bien. ¿Entendemos qué es contexto? ¿Qué es contexto? En sus palabras, todo lo que está alrededor del texto. Pasajes anteriores, capítulos anteriores, y usted puede ir así, ¿no? ¿Qué dicen los versículos anteriores y los versículos después? ¿Ok? ¿Qué dice el capítulo después y siguiente del texto que estoy intentando entender? ¿Me entiende? Entonces, esto es importante porque esto nos va a ayudar a poder interpretar
qué está hablando el autor, ¿sí? Y aquí quiero introducirte a otra palabra que capaz es nueva para vos. La palabra exégesis y la palabra eisegesis, ¿sí? Son muy parecidas, pero hermano, tienen un fin muy diferente cada una. Lo que nosotros buscamos como estudiantes fieles de la Escritura es hacer exégesis. ¿Qué es la exégesis? Literalmente significa extraer de. Nosotros queremos extraer lo que dice el pasaje en su contexto. La eisegesis, como ves ahí, es que el lector inserta su propio significado en el texto. Intenta moldar que el texto diga lo que él piensa y lo que él quiere, ¿no? ¿No? Entonces, hay una diferencia. Lo que nosotros sí queremos hacer, ¿qué es, hermano? Exégesis, no eisegesis. Nosotros no queremos meter al texto nuestras ideas. Es más, queremos que nuestras ideas sean formadas por lo que el texto dice. ¿Están conmigo hasta ahí? No, principio 2. ¿El contexto es qué? El contexto es rey, ¿sí? Tienen que hablar más fuerte. Allá se escuchaba, aquí no los escucho. ¿Ok? Tercer principio. Hermano, la Biblia se entiende, se interpreta con la Biblia. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces nosotros, muy bien intencionados, y creo yo muchas personas bien intencionadas, otras no, dicen, es que yo tengo una revelación nueva, una nueva forma de entender este texto. Pero la realidad, hermano querido, es que la Biblia se interpreta con la Biblia. Textos que son oscuros, es decir, textos que son difíciles de entender, porque sí hay textos difíciles, ¿me entiendes? Son entendidos no por lo que yo pienso, creo, sino son entendidos por textos más claros, por textos que son fáciles de entender. La Biblia se interpreta con la Biblia. ¿Por qué? Porque, hermano, yo te puse, Dios no se contradice. Un pasaje difícil se entiende a la luz de los otros más claros. Y por eso, hermano querido, escúcheme bien, usted no puede construir doctrinas importantes para su vida, ¿me entiende? Que modelen su vida a raíz de textos oscuros, textos difíciles de entender. Y hermano, hay muchas doctrinas que han sido construidas por textos que son muy difíciles de entender. Y cuando los miras a la luz de otros textos más claros, como que esto no está cuadrando, digamos, ¿no? Entonces, no podemos hacer eso. La Biblia se entiende con la Biblia, ¿sí? 3 principios. ¿Alguien recuerda cuál es el primero? Buscar el sentido original del texto. Segundo principio, ¿cuál era? El contexto es el rey, como niños, ¿no? Contexto es el rey, ¿no? El tercer principio, la Biblia se interpreta con la Biblia. ¿Me entiendes? Tu mejor aliado para poder empezar a estudiar la Biblia, hermano querido. Si bien hay mucho material que puedes usar y yo soy muy a favor de que vos puedas comprar Biblias de estudio y si alguien tiene dudas o algo sobre eso puede conversar conmigo, el pastor Mauro, pastor Dani, le podemos dar, el pastor Julio, le podemos dar las ideas que tenemos nosotros. Puede usted buscar comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos. Todo eso es muy bueno, pero sinceramente, hermano querido, lo único que usted necesita para estudiar la Biblia es la Biblia. Nada más. Y empezar a conocer su Biblia. Y yo le digo algo, en la medida que usted conozca la Biblia, que usted lea la Biblia, conozca las historias, yo le puedo asegurar, porque esto me pasa a mí, cuando usted está leyendo, usted recuerda, pero hay un pasaje que yo me acuerdo que leí alguna vez que habla sobre esto y podemos hacer las conexiones que hay con la Escritura. Y eso es increíble, porque la Biblia se entiende y se interpreta con la Biblia. Amén. Ok, quiero darte algunos errores comunes que hay al momento de intentar interpretar la Biblia, ¿sí? Que de alguna manera es cuando no aplicamos estos principios, hay estos errores que son muy comunes. Hermano, hay muchos más. Hay muchos más principios que la hermenéutica nos da, ¿no? Que han sido de alguna manera plasmados a lo largo del tiempo para poder entender correctamente el texto bíblico. Pero yo solamente te puse 3 y aquí te voy a poner unos cuantos errores. El primero, si el contexto es rey, cuando nosotros no hacemos caso a eso, el primer error que cometemos es sacar textos ¿de qué? De su contexto, ¿ok? Y yo aquí quiero darte algunos ejemplos bien interesantes. Quiero que vayas a tu Biblia, Jeremías 29:11. ¿Sí? Si alguien lo tiene y lo puede leer, amén. Los que no lo tienen todavía digan misericordia.
29:11. Amén, todos lo tienen, pero quiero que todos lo tengan. Yo no lo tengo acá, así que yo quiero que los veamos en sus Biblias. 29:11. Ahora sí, mi hermana, léalo. Amén. Es un texto muy hermoso. ¿Cuántos dicen amén? Es un texto que hemos escuchado muchísimo. Pero yo no sé usted, yo he escuchado que este texto, sacado de contexto, se lo ocupa de alguna manera como una promesa inmediata de éxito, de cuidado, de que las cosas nos van a ir bien. Capaz vos alguna vez lo pensaste así, capaz lo pensás ahora, pero hermano, cuando vos lees el contexto alrededor, vos te das cuenta de que esta promesa fue dada a Israel cuando estaba siendo exiliada. ¿Me entienden? No estaba en un momento de victoria, sino más bien, ahorita te estoy haciendo como un resumen, todavía no estamos dando la metodología de cómo verlo, pero solamente quiero, y si querés hacerlo en casa, puedes leer un poquito versículos antes y versículos después. Es más, si tenés en tu Biblia el subtítulo, dice el versículo 29, por lo menos en mi Biblia, carta a los desterrados, dice. No es gente que está pasando momentos muy bonitos. ¿Me entiendes? Gente que está pasando luchas muy duras, está siendo desterrada de su tierra, ¿me entiendes? Pero el punto acá es de que Dios está prometiendo de que a pesar de todo esto, Dios va a seguir siendo fiel con ellos, ¿me entienden? De que no es una comodidad inmediata. No es de que, hermano, te va a ir bien, tranquilo. Dios sabe, te va a ir bien, hermano. No lo sabemos, pero Dios promete que en medio de todo lo que estés sufriendo, Él va a ser fiel con vos. Eso es lo que le está prometiendo al pueblo. Amén. Vamos con otro texto. Romanos 8:28. Váyase a su Biblia rápidamente. Solo te quiero dar algunos cuantos ejemplos de qué es lo que pasa cuando sacas los textos fuera de contexto. Vos podés ser muy intencional y lo que vos estás diciendo puede inclusive ser bíblico, pero ese texto en específico no está hablando de eso. Y ese es el problema que estamos haciendo. Romanos 8:28. Un texto muy conocido. Quien lo tenga, diga amén. Quien no, diga misericordia. Romanos está después 5 de Hechos. Y si puedo pedirle a alguien que me invite un poquito de agua, les agradecería, ¿sí? Gracias, pastor. Mi siervo. Sí, Romanos 8:28, ¿quién lo tiene? Vamos. Ok, sabemos que todas las cosas cooperan a bien. Y yo sé que muchas personas tienen muchos, todos nosotros, no muchas, todos nosotros tenemos proyectos, deseos, sueños, anhelos. Y muchas veces podemos usar este texto y decir, ok, Dios me está prometiendo de que Él va a cumplir mis anhelos, mis sueños, porque Dios dice, todo coopera para bien y yo sé que me va a ir bien en este negocio. Yo sé que me va a ir bien con estos exámenes, con estos estudios. ¿Por qué? Porque Dios dice que todo coopera para bien en mi vida. ¿Cuántos dicen amén? Pero no es lo que dice el texto. El texto no está hablando de ese bien como cualquier cosa que vos le pidas al Señor. Cuando vos lees un versículo más adelante, lean el versículo 29, ¿qué es lo que dice? Uno después, 29. Si ustedes conectan estas dos ideas, y ustedes pueden leer todo el texto, pero solo leyendo eso, el Señor te dice, todas las cosas ayudan para bien, para aquellos que aman al Señor, porque han sido, ¿qué cosa dice? ¿Qué más dice el texto? Porque han sido hechos conforme a qué? A la imagen del Hijo. Fíjense, hermano querido, dice, los predestinó para ser hechos conforme a la imagen del Hijo. Lo que está intentando decir el apóstol Pablo acá es de que todo ayuda a bien, porque ese bien no es que te salgan bien las cosas, que te salgan bien tus proyectos, es ese bien que Dios quiere para tu vida, es que seas hecho para lo que fuiste predestinado, dice.
¿Qué qué? Ser hechos ¿a la qué? ¿A la imagen de quién? ¿Qué significa eso en otras palabras? Es nuestro proceso de santificación. El cada día parecernos más a Jesús. Y dice, al final, lo bueno, lo malo, lo que te gusta, lo que no te gusta, hermano querido, si vos amás al Señor, va a ser para tu bien. ¿Sabes por qué? Porque te está formando cada día más el carácter, más parecido al de Jesús. ¿Se entiende? Un pasaje que podríamos usar, y vuelvo a decir, lo que yo dije al inicio que es incorrecto, es bíblico. O sea, Dios nos quiere cuidar, Dios es fiel, Dios puede hacer milagros, amén, ¿no? Puede hacer todas esas cosas, pero ese texto no está hablando de eso. Entonces vos estás, fíjate, haciendo eisegesis, metiendo tus ideas en el texto, sin querer queriendo, con buenas intenciones. Por eso es tan importante entender los textos dentro del contexto. Y es leer un versículo más adelante, un versículo más atrás, intentar entender de qué es lo que está hablando el autor ahí. Y te vas a dar cuenta que ese bien no es de mis sueños, porque no habla de tus proyectos, tus planes. Dice, conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. ¿Ok? Otro más, vamos. 2 Corintios 3:16. Este me encanta. Y vamos a leer uno más para que te des cuenta de que a veces estos errores son tan bien intencionados, hermano, pero podemos cometer errores y no ser fieles con el Señor y con lo que Él ha inspirado. ¿Ok? Segunda de Corintios 3:6. ¿Quién lo lee? Segunda de Corintios 3:6. Vamos. Wow. Y esto lo he escuchado creo toda mi vida cristiana. Yo quiero poder estudiar un poco más las escrituras. Quiero entender correcta hermenéutica. Capaz un hermano muy bien intencionado, muy avivado en el corazón. Hermano, ¿sabes qué? La letra mata. Cuidado. Quiero estudiar en el seminario. Cuidado, la letra mata. Pero el espíritu vivifica. ¿Me entienden? Y eso se escucha bastante, ¿no? Y yo entiendo el sentir detrás de esto, hermano querido. Yo entiendo lo que se trata, pero, hermano, muchas veces la interpretación que ellos dan es que no necesitamos tanto estudiar y esforzarnos por descubrir la Biblia, sino dejarnos guiar por el Espíritu. ¿Estamos de acuerdo que debemos dejarnos guiar por el Espíritu? Amén. La Biblia lo dice en otros textos. Tenemos que ser controlados por el Espíritu, llenos del Espíritu. Pero este texto no está hablando nada que ver con eso. Si vos lees unos textos más atrás y unos textos más adelante, en resumen, lo que Pablo está haciendo ahí es defender su ministerio apostólico. Y él está encajando esto y haciendo una comparación en este texto entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El pacto que le llama de la letra que mata, porque el pacto de la ley, y en otros textos lo habla también, es decir, el pacto que había antes de Cristo, no podía producir vida, porque era como que el antiguo pacto te decía, tenés que cumplir los mandamientos. Pero ¿quién puede cumplir los mandamientos a cabalidad? Nadie. Eso producía muerte. Pero en cambio, el nuevo pacto del Espíritu trae vida, porque a través del Espíritu ahora sí podemos. Y no es que podemos cumplir los mandamientos, sino que Cristo los cumplió por nosotros. Y nosotros somos ahora santos, así como Jesús es santo, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la idea que Pablo está dando. No está hablando nada que ver de que no hay que estudiar mucho, no, sino hay que dejarse guiar por el Espíritu. Estamos de acuerdo de que esa es una verdad bíblica, hay que dejarse guiar por el Espíritu, pero ese texto está hablando de los pactos de la ley. Y fíjese, yo sé que muchas veces uno es bien intencionado en decirlo, pero está incorrecto. Estamos usando mal la palabra y por ende no estamos siendo fieles a la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Y les voy a dar uno más. Apocalipsis 3:20. Texto muy, que hermano, yo te puedo decir, yo lo usé muchísimo en mi vida de manera incorrecta con otro. Vuelvo a decir, muchas de las cosas que nosotros interpretamos, estos pasajes de maneras equivocadas, no es que sean antibíblicos y herejes, ¿me entiendes?
Capaz alguna de las cosas sí, digamos, ¿no? Pero solamente vuelvo a decirte, ese texto no está hablando con eso. No está hablando de eso. ¿Sí? Apocalipsis 3:20, ¿qué dice? Vamos. Vamos. ¿Quién no lee? Dele. Amén. ¿Cuántas veces, yo te vuelvo a decir, cuántas veces yo no usé ese texto como un texto evangelístico para no creyentes? El Señor, es momento de que tomes la decisión. El Señor está a la puerta llamando. Si vos le abrís, Él va a entrar y recitamos ese texto. Pero ese texto no está hablando para incrédulos. Eso es parte de las cartas que Jesús está mandando en Apocalipsis. ¿A quién? A las iglesias, a creyentes. Y ese es un texto que está a la puerta llamando, pero es para poder exhortar a una iglesia tibia, no a un no creyente. Si usted quiere aplicar ese texto correctamente, esta es una llamada de atención para el creyente, no para el no creyente. ¿Entiende lo que quiero decir? Es muy sutil. Pero si usted quiere ser fiel a la Escritura, tenemos que usar, no permitir de que nosotros usemos los versículos incorrectamente. Yo creo que el Señor Jesús quiere que la gente incrédula se transforme y Él está ahí queriendo hacer una obra redentora en su vida. ¿Estamos de acuerdo que sí? Amén, pero ese texto no está hablando de eso. Hay otros textos que hablan de eso. Usemos correctamente la Biblia. Esa es la idea. No caigamos en ese error. ¿Se entiende hasta ahí, iglesia? ¿Está complicado? ¿Muy complicado? Si tienen alguna duda, pueden levantar su mano, hermano querido. Me voy a detener y puedo contestar las dudas. Ok, sigamos con el siguiente error que es muy común. El error número 2, hermano. El primero, ¿cuál era el primer error que cometemos? Sacar los textos fuera de su contexto. El segundo error, que espiritualizar y alegorizar. Cuando hablo de alegorizar, es querer crearle significado a cada parte que vemos. Por ejemplo, el pedestal está parado junto con el micrófono. Y yo empiezo a decir, es que este pedestal, esto es el símbolo de mi vida central, y esto es por aquí, es donde yo voy a hablar la palabra de Dios, ¿me entiendes? Y empezamos a querer encontrar el significado a cada parte de una historia, de algo, ¿me entiendes? Por ejemplo, y a veces sobre espiritualizamos una historia y sacamos totalmente el foco de lo que quería transmitir el autor. Y te doy una que he escuchado mucho y te vuelvo a decir, en algún punto hasta yo mismo lo prediqué así, ¿me entendés? Que es la historia famosa de David y Goliat. La gente, no, capaz muy bien intencionada, usa este versículo para decir, tú eres David, hermano. Goliat son tus gigantes, son tus problemas. Vos tenés que agarrar la onda, que es, no sé qué, la palabra, la piedra de la ley, que tenés que atravesar tus problemas con la palabra. Puede sonar bien y hasta encaja todo eso. Pero la historia, hermano querido, cuando vos lees el contexto, no tiene nada que ver con que vos seas David, con que los problemas son Goliat. En realidad, lo que el autor en ese está queriendo decir es que si vos sos alguien, hermano, si vos y yo somos alguien, si el pueblo de Dios es alguien, es que nosotros somos el pueblo de Israel que está atemorizado, indefenso ante el pecado, ¿me entienden? Que no podemos hacer nada y el único que puede hacer algo para salvarnos es Dios mandando a su ungido para poder librarnos de Satanás, del pecado, que es Goliat. Y en este caso David funciona como el ungido y es una representación también de lo que sucede más adelante. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Jesucristo, hermano. Nosotros estamos completamente abiertos y desamparados ante el pecado, a no ser que Dios haga algo en nuestra vida. Eso es correlativo a la historia de la redención. Y cuando usted mira la historia, ¿me entiende? Porque alegorizamos. Otra historia muy interesante, que a mí me pareció una vez la escuché, hermano, y dije, wow, qué tan mal a veces uno está y uno dice amén a todo, ¿no? En Éxodo 19 y 20, en esta escena, nosotros tenemos al pueblo ya saliendo de Egipto, ¿no? Y en este momento es que Moisés va a subir al monte Sinaí a recibir, ¿alguien recuerda qué cosa? Las tablas, los mandamientos, ¿me entiende? Yo recuerdo que escuché una prédica que decía, hermano querido, así como Moisés subió para poder escuchar al Señor y subió al monte Sinaí. ¿Y de qué está hecho el monte Sinaí?
Es una montaña, es de piedra. ¿Y quién dice la Biblia que es la piedra angular? Jesucristo, hermano. Si vos permaneces en Jesucristo, si vos permaneces en la palabra, Dios te va a hablar, Dios te va a guiar, tu rostro va a brillar, hermano querido, y vas a conquistar muchas cosas. Wow. Uno dice, ¿no? Gloria al Señor. Pero cuando lees el texto y vos te pones a analizar lo que la persona está diciendo, yo tengo que escalar, tengo que subir en Cristo. El texto está diciendo, si alguno que no es Moisés y Aarón, después más adelante, va y toca el monte Sinaí, muere. Entonces, ¿cómo entra en su alegorización eso? Si yo me acerco a Cristo y lo toco, ¿muero acaso? ¿Se dan cuenta? Cómo está mal interpretado ese texto, pero se escucha bien, ¿no? ¿O no? Yo sé que ustedes en su corazón muchos dijeron amén, ¿no? Cuando yo decía eso. Se escucha bien, pero cuando un poco leemos, hermano, el contexto y vemos realmente qué es lo que dice, eso de alguna manera nos limita a poder sobreespiritualizarlo todo. Porque el texto nos está narrando un suceso. ¿Me entienden? No nos está narrando, por ejemplo, porque la espiritualización y la alegoría no es que nunca se debe hacer. Por ejemplo, en una parábola, las parábolas tienen ese propósito. La parábola del sembrador, por ejemplo, tiene el propósito de que nosotros podamos imaginarnos, ok, la semilla es ¿qué? La palabra. Y es más, Jesús lo interpreta así. El que riega la semilla, ¿quién es? Es Dios, dice, ¿me entiende? ¿Nosotros quiénes somos? La tierra, ¿no? Y Jesús lo explica. Entonces ahí, por ejemplo, está alegorizando, pero correctamente porque es una parábola. ¿Me entiende? Y de la misma manera, en la poesía, ¿no? En el lenguaje apocalíptico, nosotros podemos alegorizar, podemos usar los símbolos, ¿me entiende? Porque nos los permite el género literario. ¿Están conmigo hasta ahí? ¿Sí? ¿Alguien no lo está como que agarrando? ¿Tiene alguna duda hasta acá, hermano? ¿Puede levantar la mano si tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Porque ahorita vamos a entrar ya a la parte práctica, ¿no? En los siguientes 30 minutos que tenemos, vamos a entrar a la parte práctica. El tercer error, hermano, que esto es muy importante, y yo lo mencioné cuando nosotros estábamos hablando de la introducción de Hechos, porque esto pasa mucho, es confundir una descripción de un evento con un mandato. Eso pasa muchísimo. Nosotros vemos un evento relatado en la Biblia que tiene el objetivo de describirte el evento, lo que pasó, no de darte un mandamiento o prescribirte algo que va a pasar por siempre. Por ejemplo, en Hechos hay una escena en la que dice que la iglesia convivía juntos y todos vendían todo lo que tenían y lo repartían entre sí. Gloria al Señor, tenemos que hacer eso, porque la Biblia lo dice, hermano querido. Hermano, quiero que usted empiece de aquí, empieza a hacer una lista, ¿no? De todas las cosas que tiene, empecemos a hacer un avalúo para empezar a vender y empezar a repartirlos entre todos nosotros. Están desobedeciendo la palabra del Señor, si no lo hacen. Gloria al Señor, Pastor Julio. Vamos, ahí está. Está en la Biblia, hermano, ¿o no? Otro texto, hermano querido, que capaz, digamos, voy a tocar un poco el nervio aquí en alguno, pero tú y tu casa serán salvos. Nosotros vemos esto como una promesa de que sí o sí va a pasar. Y si esto es una promesa del Señor, y hay gente que genuinamente ha confiado en el Señor, y al final de cuentas su familia no se convierte, entonces Dios falla. Porque la realidad, hermano, es de que no a todos se le cumple eso. Seamos genuinos y reales. El tema es de que Hechos está describiendo algo que pasó con el carcelero. Y que por supuesto, hermano querido, cuando hay, y aquí nosotros entendemos, cuando entendemos la historia y el contexto, por supuesto de que hay un impacto positivo en tu familia cuando comienza con los padres y podemos verlos de otros principios, pero ese texto en específico no es una promesa de decir siempre que vos llegues al Señor, tú y tu casa van a ser salvos. Sí, yo sé que puedo tocar nervio a alguno, ¿me entiende? Pero al final tenemos que ser fieles a la Escritura. Sí tenemos que ir al Señor y confiar y orar por nuestros hijos y orar por nuestros familiares, hermano querido, pero la salvación es del Señor. Nosotros hacemos, hermano, todo lo que podemos y confiamos en Dios. Vuelvo a decir, Hechos es un libro que describe muchas situaciones. Te voy a decir otra que describe el libro de Hechos, el Pentecostés. ¿Alguien recuerda lo que es el Pentecostés?
¿Nadie? ¿Qué pasó en el Pentecostés? Sí, hermano, lo principal que sucedió ahí, lo fabuloso que sucedió ahí fue la promesa de Joel. ¿Me entienden? En los postreros tiempos derramaré mi espíritu. Es la primera vez que el Espíritu Santo viene a habitar en seres humanos. La primera que viene a habitar de forma permanente, porque antes en el Antiguo Testamento el Espíritu iba y estaba en una persona, ungía de alguna manera y no se quedaba, se iba. Para alguna obra, capacidad específica, para algo específico, ¿me entiende? Como vemos en el libro de los jueces, por ejemplo, Dios empoderaba con su Espíritu, pero no era para siempre. Por eso es que era necesario un tabernáculo en un momento y luego un templo en un momento, ¿sí? Entonces, en este punto, hermano querido, en Pentecostés marca un inicio de algo que no porque apareció en ese momento siempre va a ocurrir. El Espíritu Santo ya desciende, hermano querido, y de alguna manera este evento no es que se tiene que volver a ocurrir cada cierto tiempo, en momentos en los que estamos orando por eso y que venga un Pentecostés. Yo entiendo el sentido que uno quiere decir, queremos ser llenos de tu Espíritu Santo. Yo lo quiero, hermano. Yo quiero eso para esta iglesia. Yo quiero eso para tu vida, que seas lleno del Espíritu Santo. Pero ya el Espíritu habita en vos. No tiene que volver a bajar. Ya pasó ese evento. Y cada creyente que llega a Jesús es bautizado con el Espíritu Santo. Llega a su vida, es sellado con el Espíritu de la promesa. Amén. Y podemos seguir así con muchos textos, pero se entiende, ¿no? Confundir una descripción de un evento con un mandato. ¿Me entiendes? Porque esto te está relatando una historia. Y normalmente esto hay que tener cuidado cuando leemos narrativa. Cuando leemos una carta que es muy literal, es mucho más fácil decir, sí, esto es una promesa del Señor. Porque Él me lo está diciendo en una carta. ¿Me entienden? De alguna manera. Te estoy dando errores comunes al interpretar la Biblia. Ok. Hasta ahí. ¿Alguna consulta, duda que tengan? ¿Ninguna? ¿Qué hizo? Mi hermana. Es parecido. Eso, por ejemplo, fue algo que pasó con Josué. Él está narrando eso. O sea, él está diciendo, pero yo y mi casa, es Josué, ¿no? Si no me equivoco, ¿sí? Yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Me entiendes? Pero eso es, pregunto, ahí es donde vemos, no es una promesa, es una descripción, pero es algo que nosotros no podríamos imitar, ese anhelo. Es algo bueno. Por supuesto, yo anhelo eso. Pero el punto, digamos, que yo digo es que no le podemos de alguna manera cobrar al Señor, Señor, tú me prometiste que yo y mi casa íbamos a servirte. Porque la realidad es que Dios no está prometiendo eso. Es algo que sucedió con Josué. Pero esto es un anhelo que yo puedo pedirle al Señor. Señor, yo anhelo que yo, junto con mi casa, podamos servirte. Totalmente diferente, ¿me entiende? Yo puedo pedirle. Y volviéndolo del carcelero, hermano, está mal que pidamos por la salvación de nuestra familia. Por favor, no me malentienda. Tiene que hacerlo. Tiene que predicarle. Tiene que haber un cambio en su vida. Usted tiene que modelarle el evangelio. Y yo estoy seguro que a vivir esas realidades, hermano, va a haber un fruto en su familia. Pero, ¿y qué digo? Porque yo me he encontrado con personas, ¿y por qué digo que esto es importante? Que están frustradas, enojadas con el Señor, porque Dios me prometió algo y no lo cumple. Porque entendieron textos de manera equivocada, cosas que Dios no estaba prometiendo, estaba mostrando algo que sucedió. Y eso tiene que darnos esperanza, porque si sucedió con esa persona, puede también suceder conmigo. ¿Me entienden? Pero no es algo que Dios sí o sí promete. Como por ejemplo, todo aquel que se arrepiente, ¿cuál es la promesa? Alcanzará misericordia y por ende será salvo. Todo aquel que se arrepiente, hermano, eso es una promesa. Que lo hacemos, hermano, y alcanzamos misericordia. Es promesa del Señor. Amén. Bien, súper. Les metí ahí medio conflicto, eso quería. No, eso es lo que más quería. Bien, entonces, en el tiempo que nos resta, hermano querido, quiero introducirte. Ok, hemos entendido estos principios, hemos visto de que realmente lo que nosotros queremos es entender el sentido original del texto. Pastor, entonces, ¿cómo puedo hacer? Ok, con todo esto, ¿cómo lo hago en la práctica? Hay muchos métodos en los cuales nosotros podemos estudiar la Biblia. Algunos más complicados, algunos más sencillos. Pero personalmente yo creo, hermano querido, de que el método inductivo, ¿no?
es el método que más se acomoda para poder, de alguna manera, vamos a decir, más fácil, pero también podemos ser fieles para poder entender un texto bíblico, interpretarlos por nosotros y dejar de depender de otras personas. Dejar de depender simplemente de las predicaciones de domingo, de lo que me dicen, de lo que me interpretan, de los devocionales que yo puedo leer, que está todo bien, hermano querido. Pero yo te pregunto, ¿qué tienen esas personas que no tenés vos para que vos puedas interpretar la Biblia? Tenés el mismo espíritu, tenés la palabra del Señor. No, es que tienen estudio y todo eso. Está bien, hermano, todo eso. Pero vos podés empezar también a aprender eso. Podés empezar a interpretar la Biblia. Entonces, el método inductivo, hermano, es un método muy, vamos a decir, sencillo, sistemático y al mismo tiempo creo que nos ayuda a poder ser fieles al momento de estudiar la Biblia. ¿Cuál es el método inductivo? Seguramente lo has escuchado. 3 pasos que nosotros hacemos para estudiar la Biblia. Observar. ¿Qué más? Interpretar. ¿Y cuál es el otro? Aplicar. Cada uno tiene su lugar. En la observación, ¿qué es lo que vemos? ¿Qué es lo que dice el texto? No estoy interpretando nada. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué observo? ¿Qué cosas hay acá? ¿Me entiende? La segunda, interpretación. ¿Qué significó originalmente? Y aquí usamos esos principios de interpretación que te di antes. Usamos bastante en eso, ¿no? El contexto es el rey, ¿me entiende? La Biblia se interpreta con la Biblia, ¿no? Y la aplicación ahí, luego de observar, luego de interpretar, es que nosotros decimos, ok, ¿qué significa esto para mí? ¿Me entienden? Recién luego de eso. ¿Cómo me manda este pasaje a obedecer? ¿Cómo obedezco hoy esta verdad, por ende? Amén. Interpretación, hermano, la verdad es que solo hay una. No hay muchas interpretaciones en el texto. Hay una que el autor quiso dar, inspirado por el Señor. Pero las aplicaciones, hermanos, pueden ser infinitas. Una vez que interpretamos el texto, la aplicación puede ser vos cuando eras soltero y el mismo texto vos cuando eras casado, el mismo texto cuando tuviste hijos, el mismo texto cuando tus hijos se fueron, ¿me entendés? Etcétera, etcétera, etcétera. Podés aplicar ese mismo significado para diferentes situaciones de tu vida. Por eso las aplicaciones son infinitas, pero el significado es uno de la Biblia. ¿Amén? Sí. Amén. Amén. Gracias, pastor. Seguimos entonces. Y la regla de oro que yo quiero que tengas en esto, y ahorita vamos a empezar a hacer de manera puntual cada uno de los pasos, no en el tiempo que nos queda, es nunca interpreté lo que no has observado. Primer gran error. Vos empezás a interpretar las cosas que no te has dado el tiempo de observar, es muy probable que vas a cometer errores. Y por ende, nunca intentes aplicar lo que no has entendido. No podés. Amén. Y muchas veces nosotros vamos directo, leo y directo, ¿cómo se aplica a mi vida? Y ese es un gran error que tenemos. ¿Me entienden? Entonces, lo primero, observación, ver el texto. Y hay como 5 preguntas básicas que nosotros le hacemos al texto que podemos usarlas de diferentes maneras. Por ejemplo, ¿qué? ¿No? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo las podemos usar? Por ejemplo, ¿quién escribe? ¿A quién le escribe? ¿Qué está pasando? ¿No? ¿Cuándo está pasando? ¿Dónde está pasando? ¿Por qué están diciendo eso? ¿Me entienden? Entonces, nosotros le hacemos preguntas al texto. Y la idea acá, hermano querido, es poder aprender a ver el texto. Antes de intentar interpretar o de explicar, lo que debemos hacer es mirar el texto para poder estudiar la Biblia.
Mirar, 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 mirar y mirar. Y algunas cosas que también buscamos en este punto, hermano querido, son, por ejemplo, palabras repetidas. Porque las palabras repetidas, por ejemplo, cuando vos le decís a una persona, oye, sos muy temático vos, ¿no? ¿Cómo sabes que esa persona es temática? Porque el mismo tema y te da y te sigue dando y te sigue dando es porque esa persona, ese tema es importante por algo. De la misma manera, las palabras repetidas en la Biblia, de alguna forma está marcando un énfasis en algo. ¿Entendés? Cuando vos lees, por ejemplo, la carta de Primera de Juan, el capítulo 4, es una carta que en todo momento, en cada párrafo creo que dice la palabra amor. Amar, amado. Entonces vos ya tenés que darte cuenta al mirar eso, oye, esta carta se está tratando sobre el amor, ¿no? Y ya la pregunta siguiente, ¿el amor de quién? ¿El amor de qué? ¿Por qué? ¿Por qué ama según este pasaje? Pero aquí en esta primera parte uno no intenta interpretar, solamente mira objetivamente lo que está en el texto. ¿Ok? Mira, 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 palabras repetidas. ¿Qué otras cosas podemos ver? Contraste. Por ejemplo, el Salmo 1. Es muy sencillo de entender ese salmo. Y hay un gran contraste. Dice, no, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de escarnecedores, ni en silla de escarnecedoras, perdón, se sienta, sino que medita en la ley del Señor de día y de noche. Será comparado como un árbol, ¿no? Que está plantado junto a ríos, junto a corrientes, ¿no? Que da su fruto y su hoja no se da fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. No así será con el impío, dice, ¿no? Que será arrastrado por el viento como el tamo, como una hoja seca. ¿Ven el contraste? El hombre impío, su resultado; el bienaventurado, su resultado. Contraste. Eso es un contraste. ¿Ok? Encontramos muchos contrastes en las escrituras. Por ejemplo, algo muy importante, hermano, que igual usted tiene que mirar en su Biblia al momento de observar, que es algo bueno que usted lo raye o lo escriba, son los conectores. Los conectores son una gran ayuda, hermano. ¿Qué palabras son conectores? ¿Quién me puede decir? Están ahí, pero a ver, dígame. Por tanto, ¿qué más? Así como, así es, digamos, ¿no? ¿Qué más? Vamos, están ahí, ¿no? ¿Por qué? Pero, por ejemplo, Efesios 2 es un texto que comienza terriblemente. Estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales seguían, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo, el príncipe, ¿no? Y eran por naturaleza hijos de ira. Si te quedas hasta ahí, horrible. De ahí viene un poderoso conector. Pero Dios, dice, ¿no? Y esos conectores, se llaman conectores porque te ayudan a conectar una idea con otra. Muchas veces es una causa-consecuencia, muchas veces son preguntas que se responden, ¿me entienden? Propósitos, ¿me entienden? Pero te ayuda a poder conectar. Pero, ¿qué pasó? Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, ¿me entiendes? Pam, 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 un conector. Entonces te ayuda a poder ver, ok, aquí hay dos grandes partes. Así éramos, pero algo pasó. ¿Qué pasó? Dios nos salvó porque es rico en misericordia. ¿Me entienden? Conector, ¿no? Igual, cuando por ejemplo estás leyendo el libro de Romanos, vos ves Romanos del 1 al 11, describe el evangelio y a partir del 12 en adelante nos muestra la parte práctica. Y hay un conector ahí. Váyanse a Romanos 12. Vamos, rápidamente, solo para que poder ilustrar esto, que es muy poderoso y te ayuda a poder ver, oh, aquí hay algo que conecta. Romanos 12. Bien, bien, bien. ¿Qué dice Romanos 12, del versículo 1, la primera frase? Oh, por tanto. Eso es una conclusión. Cada vez que vos veas la palabra, por tanto, es que llegó a una conclusión el autor y quiere continuar diciendo muchas veces la parte práctica. Por tanto, hay que hacer esto. Pablo del capítulo 1 al capítulo 11 empieza a escribir todo el evangelio, lo que éramos perdidos, lo que hizo el evangelio, quiénes somos, cómo el Señor nos ha salvado. Por tanto, por razón de todo esto, ¿ustedes qué hagan? ¿Qué dice? Por tanto, hermano, les ruego por las misericordias de Dios. Y ahí vos podés preguntar, ¿cuál es misericordia? Y ya vos sabés, si leíste los anteriores capítulos, que son todo lo que describió antes, las misericordias de Dios, que hagan ¿qué? Que presenten sus cuerpos como sacrificios vivos. ¿Entiendes?
es un resultado de esto otro. ¿Ok? Conectores. ¿Sí? Sí, exacto, es una conclusión. Por tanto, ¿sí? Otras cosas que podemos buscar, personajes. Eso es muy importante, mucho más en las historias, ¿no? En el género narrativo, encontrar personajes importantes. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién no está hablando? ¿Quién aparece en la escena? ¿Quién no aparece? ¿No? Y acciones. Hay acciones, hay verbos, hay aquí verbos y yo sé que a veces uno dice, ay, tengo que volver a la gramática siendo de que ya no quería saber de esto. En la medida que sepas un poquito de gramática, te va a ayudar a estudiar la Biblia. Conocer verbos en voz imperativa, es decir, en voz de mandamiento, y vos puedes reconocerlo, vos vas a poder decir, ok, hay algo aquí que la Biblia me está pidiendo hacer. Hay un mandamiento, es un verbo, y eso igual, pum, lo observamos, lo subrayamos. ¿Ok? ¿Están hasta ahí conmigo? Quiero que vayamos a Filipenses 4 y vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿sí? Ahí desde sus asientos. Filipenses 4, versículo 4, perdón, versículos 6 y 7. Sí, un texto muy hermoso, promesas muy hermosas de parte del Señor para momentos que igual son bien duros en nuestra vida. ¿Ok? Filipenses 4, versículo 6 dice así. Dice, por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué es lo que quiero que hagan, hermano? Quería un pequeño ejercicio de poder empezar a interpretar. Quiero que cuando leamos esto podamos reconocer varias cosas. Yo te puse ahí qué cosas podés observar. Se le preguntas al texto, qué personajes ves, cuáles son las acciones de este personaje, si es que hay personajes, ¿no? ¿Qué acciones hay? Hay repeticiones, hay palabras o sinónimos de palabras que se repiten, hay contraste, hay algún verbo, mandamiento, hay algún conector y hay palabras que te llaman la atención a vos, digamos, ¿no? Por ahí. Eso me gustaría que lo puedan ahorita observar. Si quieren, anótenlo, si lo quieren en su teléfono. Les doy 5 minutos. 5 minutos para que puedan observar, si trajeron su lapicero, ¿no? Observen. ¿Hay personajes acá? ¿Quién está hablando? ¿No? ¿A quién le está hablando? ¿Es creyente el que le está hablando? ¿Es no creyente? Recuerden que solo estamos observando, no estamos interpretando aquí nada, solo observamos. ¿Qué verbos vemos? Hay conectores. Bien, ahí, si quieren pueden preguntarle al de al lado, no, o sea, no pasa nada, tranquilo. No, ¿qué es lo que vos ves, hermano? No, o sea, yo veo esto, vos podés ver esto. Ahí se pueden pasar copia entre ustedes, no pasa nada. El Señor los perdona. ¿Qué vemos ahí en la escritura? ¿Qué nos está mostrando? ¿Qué observo objetivamente? ¿Qué aparece aquí? Léelo. Y para eso léelo varias veces el texto. Léelo, reléelo, reléelo. Si tienen alguna duda ahí mientras observan, pueden preguntar, por favor, hermano. ¿No? ¿A quién fue escrito? Una gran pregunta que le podemos hacer.
¿Qué mandato hay? ¿Qué palabras se repiten? ¿Qué promesas hay ahí tal vez, digamos, no? Esa es una buena. ¿Qué palabra me llama la atención? Y no vale chat GPT, ¿no, hermano? Ya lo vi, ¿no? ¿Qué cosas me muestra el pasaje? Vuelvo a repetirle. No estoy interpretando, no quiero sacar conclusiones, simplemente ¿qué me muestra el pasaje? ¿Qué estoy viendo acá? Les digo, sí hay contraste en cierta forma acá también. Muy bien, hermanos, tiempo. La verdad que si algo ustedes tienen que darle tiempo, y no son 5 minutos, es al observar. Creo que esta es una de las partes más críticas que hay. Porque usted observa bien, más empieza a caer en cascada. ¿Me entiende? Y esto es lo que más tiempo se toma, ¿no? Debería tomarse usted para mirar. Y mi consejo para que usted pueda observar bien es lea muchas veces en el bolsillo adelante. Sí, en la pieza. Lea el pasaje muchas veces. No solo eso, sino intente leerlo inclusive en varias traducciones. Si usted tiene normalmente la Reina Valera, tenga otra versión por ahí que la puede tener en su teléfono, en una versión, vamos a decir, más actualizada, que puede ser la NTV, la NBI, que es la nueva versión internacional, ¿no? Intente leerlo en varias versiones para ver qué es más salta a la luz, ¿me entienden? Todo eso. ¿Sí? Eso es bien, bien interesante. Pero coméntenme, ¿qué cosas observaron ahí? ¿Quién me puede decir? Yo vi esto, pastor. Alguien, vamos. ¿Qué observaron? Hay un pedido de un creyente. ¿Ok? ¿Dónde vio eso? Un pedido de un creyente. ¿Dónde lo pudo ver eso? ¿Ok? Ya. ¿Quién está pidiendo, por ejemplo? ¿Ok? ¿Será que esto se está dirigiendo al Señor? Pregunto. ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué han observado? ¿Es Pablo? Amén. ¿Correcto? ¿Todos de acuerdo? ¿Quién es el que está escribiendo esto? Pablo, ¿a quién? A un creyente. Ok, entonces tenemos a Pablo dirigiéndose a creyente. Perfecto. Ahí vemos ya algo que más, ¿no? Como dijo el pastor, ¿qué es lo que le pide? Que ahí hay un mandamiento, no le piden, no se afanen, no estén afanosos, dice, ¿no? Eso es, ¿qué le está pidiendo Pablo a los creyentes? Según, otra pregunta, ¿no? Usemos las preguntas. No estén afanosos, perfecto. ¿Qué más? No tengan miedo, hermano, por favor, equivoquémonos acá, si nos equivocamos o acertémosle,
quiero que lo hagan, mi hermano. Bien, eso no es una observación, eso es una conclusión ya. Vos por lo que estás viendo ya estás interpretando el texto. Resultado, Pablo está feliz. Pero no vemos, por ejemplo, me siento feliz porque ustedes no se afanan. Por ejemplo, no dice eso el texto. Gracias, ¿me entiende? Pero se dan cuenta, ¿veis? Ya a veces saltamos directo. Lo que queremos es observar objetivamente el texto. ¿Qué más? Sigan. Ok, ahí hay un contraste. Por un lado hay afán y por otro hay paz. No sé qué significa todavía eso. No sé cómo se conecta. Solamente estoy mirando. Ok, hay paz por un lado, pero también hay afán. Ok, perfecto. Observo el pasaje, nada más observar. ¿Qué más? Súper, genial. Una promesa. ¿Qué promesa, hermana? Ok, es una promesa porque es un resultado, si se dan cuenta, ¿no? Antes bien, dice, en toda oración y súplica con acciones de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios y el resultado y la paz de Dios, ¿no? Una promesa, ¿no? Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más ven? ¿Hay un conector dónde? Ok, sí, sí, la verdad que, bueno, no es tanto un conector, sino es como que una causa, consecuencia, vamos a decir, de alguna manera, pero sirve la observación genial. Ahí hay algo, hay un, no hagan esto, pero sí hagan esto, ¿no? Mi hermano, ¿dónde ve un verbo? Ok, en suplicar, ¿no? En dar gracias, son verbos, ¿qué más? ¿Qué otros verbos ven? Alégrense, ¿dónde está alégrense? Acción de gracias, decir. Acción de gracias no es un verbo, no, es un sustantivo del súplica con acción de gracias, ¿no? ¿Perdón? Ok, ya. No me convence tanto ese verbo, sinceramente, ¿no? Pero, diríamos, por ejemplo, afanoso, no estén afanoso. Eso dirían que es un mandamiento que está dando, es un verbo en imperativo, esa es la palabra, ¿no? En mandamiento, que les dice, no estén afanosos. ¿Sí o no? ¿Qué dicen? ¿Están de acuerdo? Hay como un mandamiento, no se afanen. ¿Sí o no? Ok, perfecto, seguimos, ¿no? Hay otro conector, no sé si alguien lo vio, dice, no estén afanosos, antes bien, que hagan, ¿qué es lo que dice? En todo tiempo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice? ¿Qué es lo que pide? Oren. Perfecto, genial. ¿Qué más? ¿Qué más han podido ver? Vamos, ¿alguien más? Ok, tenemos otra promesa ahí también, ligada, que no solamente vamos a tener la paz, sino que va a haber una guardar, ¿no? Y ahí podemos seguir preguntando al texto, ¿qué va a guardar? Corazones y las mentes, ¿me entiende? ¿No? Entonces, en Cristo Jesús, eso, por ejemplo, si yo miro esto, para mí eso me llama la atención y yo lo puedo subrayar, en Cristo Jesús, porque dice, en realidad, como que veo una conexión entre guardar corazones con Cristo Jesús, digamos, no sé qué significa, pero me llama la atención, lo voy a subrayar. ¿Ok? ¿Se dan cuenta cómo podemos seguir observando varias cosas del texto? Estamos observando, observando, observando. ¿Perfecto? Bueno, podemos seguir, pero quiero que podamos continuar. Vamos al siguiente paso, interpretar. Cuando hablamos de interpretar, recuerden que la pregunta principal es qué significó para la audiencia original, qué fue lo que el autor quería transmitir con esto. En este caso, Pablo, que estábamos viendo Filipenses 4, ¿qué es lo que quería transmitir a su audiencia al escribir todo esto? ¿Sí? Y lo que dijimos es de que el texto no puede significar algo que nunca significó originalmente. ¿Sí? Y este autor que me gusta mucho, yo se lo recomiendo, la verdad, tiene un libro que se lo voy a mostrar al final,
Gordon Fee se llama que la palabra de Dios para nosotros fue primero la palabra de Dios para ellos. Me encantó esa frase, digamos, ¿no? Que es primero ellos, luego nosotros. Bien, cuando hablamos de interpretación, lo principal que tenemos que ver son los principios, ¿no? Que yo les estuve diciendo, pero algunas preguntas que te pueden ayudar también para interpretar es, como ya vimos, qué significó para la audiencia original, qué quiso decir el autor original, qué entendieron los destinatarios. Por eso es que muchas veces en las historias es bueno poder mirar inclusive emociones. Por ejemplo, si vos estás mirando la escena de los discípulos cuando están en la barca, Jesús está durmiendo y se levanta una tempestad, mirar qué pasaba con los discípulos. Ellos estaban felices, estaban tranquilos, estaban desesperados, ¿me entendés? Entonces eso te puede ayudar a entender, ¿no? Un poquito, entonces, cómo ellos están entendiendo toda esta escena y todo lo que está pasando, te puede ayudar. ¿Qué fue lo que dijo el autor original en otro lugar sobre el mismo tema? También es una forma de poder ayudar. ¿O qué dijeron otros autores sobre el mismo tema en otros libros de la Biblia? También. Y aquí es donde, como un tip, te puede ayudar, por ejemplo, las concordancias. Casi todas las Biblias tienen una concordancia al final, que es, por ejemplo, te dice una palabra y todos los versículos que hablan sobre esa palabra. Vos podés, por ejemplo, ver acá una palabra, no sé, afanoso. La buscas en tu concordancia, afanoso, y podés ver otros textos que hablan sobre el afán, el estar afanado, y puedes empezar a mirar, ¿no? ¿Qué dicen otros textos sobre eso? Y eso te ayuda a poder tener una mejor figura, ¿no? Bien, vamos otra vez a Filipenses 4. ¿Están con su Biblia ahí? Entonces, en base a lo que hemos observado, hermano, la pregunta, ¿qué creen que quería comunicar el autor a su audiencia original? ¿Qué significó para ellos recibir estas palabras? ¿Qué dirían? ¿Cuál sería su interpretación, me entienden, según lo que hemos observado de lo que Pablo quería transmitir a la gente que estaba leyendo esta carta, ¿no? ¿Qué creen? Y aquí es donde ya empezamos a decir, ok, el contexto es el rey, recuerden, ¿no? ¿Qué es lo que viene hablando acá Pablo? Un poquito capaz más atrás. ¿Qué cosas es lo que viene diciendo? ¿Qué palabras importantes habían? Ok, sabemos de que esto se trata sobre el afán. Sabemos que la oración está metida, no sabemos que nos llama a hacer algo cuando estamos de alguna manera, ¿me entienden? ¿A qué nos llama? ¿Qué Dios nos promete? Y de alguna manera ahí podemos decir, ok, este texto, Pablo está diciendo esto. ¿Qué podrían decir? En sus palabras. Créanme que no necesariamente todos tengamos exactamente la misma frase, pero por lo menos tenemos la misma idea de la interpretación y está bien, ¿me entiendes? Mientras tengamos como que el mismo norte. Lo decimos de diferente forma, pero tenemos el mismo norte, ¿me entienden? Eso es lo importante. ¿Qué dicen? ¿Mm? Ok, perfecto. Ya. ¿Qué más? Ok, perfecto. Entonces, fíjense, hay ciertas cosas en común en la interpretación. Tenemos que hay de alguna manera, un llamado a no afanarse, sino a qué? A confiar. ¿A confiar en quién? Según lo que observamos. En Cristo, ¿me entienden? Porque dice, es Cristo el que va a guardar sus corazones y sus mentes, dice, en Cristo Jesús, dice, ¿no? Ah, interesante, ¿no? Ahí no. Entonces, hay un llamado a no afanarse, sino a confiar. Por ende, ¿cómo mostramos la confianza? Orando, porque orar significa confío en Dios. Doy mis peticiones porque confío que Él me escucha, etcétera. Ya podemos seguir ahí desglosando, ¿me entienden? ¿Alguna otra idea que tengan sobre eso? Ahora, llama a confiar, podríamos agregar, ¿en medio de qué?
Si dice no se afanen, Dios nos llama no a afanarnos, sino a confiar, ¿no? Y mostrar esa confianza mediante oraciones cuando me encuentro, ¿qué? Afligido, cuando hay aflicciones de la vida. ¿Qué más? ¿Mi hermano quería decir algo? ¿Mm? ¿Mm? Ya. Sí, sí. Ok. Entiendo. Ujú. De acuerdo. Súper. Sí. Amén. Creo que esa interpretación es correcta si estuviéramos enfocándonos en los textos de más abajo. Correcto. No, pero creo que el texto acá, el que estamos estudiando específicamente, habla, hermano, y Pablo capaz puede decir eso por lo que decís, digamos, ¿no? Yo he vivido esto, yo he vivido en aflicción y yo dependo del Espíritu Santo. Por eso yo les digo, no se afanen, no se encuentren en pruebas, no se afanen. ¿Por qué? Más bien confíen en el Señor, oren, vayan a Él en oración y ¿saben qué? Van a encontrar paz para su alma. ¿Me entiende? Una interpretación. ¿No? Y ya podés ligar todo lo demás, digamos, ¿no? A lo que decís. ¿Están conmigo hasta ahí? Hemos hecho ese trabajo. ¿Se dan cuenta? Hemos podido de alguna manera encajar nuestras observaciones en este texto y poder sacar de alguna manera una conclusión, que Dios nos llama a confiar en Él, aún en medio de la ansiedad, porque la paz es un regalo que Dios nos da. ¿Me entiende? Y de alguna manera Dios nos invita a llevar nuestras ansiedades a Él, porque eso es lo que dice, no, en vez de ser ansioso, más bien lleven sus peticiones, lo que le está poniendo ansioso, llévenlo a Él. Ese es como que el desafío que está dando Pablo inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? No intenten de alguna manera, y aquí agarro lo que decía mi hermano, ¿no? No intenten hacerlo por su fuerza, porque el que va a generar la paz en su corazón, ¿quién es? El Espíritu Santo, ¿no? Porque, y aquí encajamos esto con otros textos, por ejemplo en Gálatas, porque ¿de dónde viene la paz? ¿Es un fruto de qué? Es un fruto del Espíritu, es un fruto que produce el Espíritu, en la medida que vos dependés del Espíritu. Y podemos seguir, ¿me entienden? Como que alimentando esa interpretación de otros textos. Estamos viendo que es la interpretación correcta. Este texto no dice, por ejemplo, como dijo Rodri, nunca, aquí nunca van a tener problemas. No se afanen, la paz de Dios siempre va a estar en su vida. Eso no es lo que dice este texto. Porque estaría en contrario también a otros textos donde el Señor Jesús dice, en este mundo tendréis aflicción. Pero, ¿qué dice? ¿Qué hay que hacer? Confíen. ¿Por qué? Porque yo he vencido. Yo he vencido al mundo. ¿Me entienden? Entonces yo tengo la autoridad. Yo soy el que les doy la paz. Yo soy el que estoy con ustedes. Entonces fíjense cómo ya estamos encajando todas estas ideas y tenemos una interpretación correcta. Amén. Y vamos con lo último, la aplicación. ¿Cómo obedezco hoy? Amén. Hermano, ¿qué significa ahora sí para mí esto? En mi situación específica, ahorita, en lo que yo estoy viviendo, en lo que yo estoy atravesando. ¿Cómo yo aplico este pasaje a mi vida? ¿Qué de alguna manera me llama a Dios a hacer? Y hermano, aquí te lo pongo como una idea, una mala interpretación siempre produce una mala aplicación. Entonces, ¿qué significa para mí? ¿Qué podrías decir, hermano? Este pasaje, lo que hemos interpretado, este llamado a no estar afanado, sino a estar confiado en el Señor.
¿no? Y te doy algunos tips para poder aplicar. Las buenas aplicaciones, hermano, son las que fluyen del significado. ¿Me entienden? Fluyen de ahí, ¿no? Vuelvo a decirte, y como también dijo el pastor Mauro, no hay una aplicación. Hermano, las aplicaciones ya son cómo nosotros aplicamos este texto a nuestra vida, en nuestro contexto, en lo que estamos viviendo, ¿no? Las aplicaciones son concretas, porque hay muchas veces que dicen, Dios quiere que ore más. Sí, digamos, ¿no? Pero es como que muy abstracto, ¿no? Muy abierto. Tenemos que buscar aplicaciones cuando leemos la Biblia que realmente sean concretas, que nos lleven a algo práctico, que nos lleven a obedecer. Y a mí me gusta decir, ponerle a tus aplicaciones nombre y apellido. Cuando yo estoy afanoso porque llega a final de mes y veo que no me está alcanzando, esto me fatiga, pero Dios me está llamando a poner mi confianza en Él, a poner mis oraciones en Él, a saber de que aunque yo vea que mi cuenta está mermando, Él es el que me sostiene, Él es el que guarda mi corazón, Él es el que me va a dejar poder ser objetivo en todo esto. Fíjense cómo le ponemos nombre y apellido a una aplicación en nuestra vida. ¿Sí? ¿Alguna otra aplicación que usted pueda pensar sobre este texto? Puede ser real o ficticia, no necesariamente tiene que ser lo que esté pasando, pero ¿qué puede hacer? ¿Usted? ¿Qué dice? ¿Alguna aplicación? Vamos. ¿Qué dicen? Ujú. ¿Promete ese texto que Él te va a dar un trabajo digno? Él promete que inclusive vos podés decir, yo no consigo ese trabajo. Dios va a guardar mi corazón. Dios va a guardar mi mente. Y yo voy a poder tener paz. No, ese texto nos empuja hacia eso. Pero fíjense, puede ser una aplicación que hasta esté metida. No, pero yo no me afano porque Dios me va a dar esto. ¿Eso es lo que dice ese texto? ¿Te promete eso, el texto? ¿Qué te promete? Según el significado y la observación que vimos, paz. Guardarte, tu corazón, tu mente. Esa es la promesa. ¿Se dan cuenta? Como la aplicación hasta podría ser cambiada, ¿no? En ese sentido. Amén. ¿Alguna otra? Por ejemplo, una mala aplicación yo te podría decir, ok, si dice que no me afane, nunca me voy a afanar. ¿Será que eso es real? No, pues no, te viene la primera lucha, ¡ah! Ya estás vos, digamos, ¿no? Entonces no es real. Una buena aplicación. Cuando esté ansioso, voy a llevar mis preocupaciones a Dios en oración. Voy a confiar, ¿cómo? No sé, dándole un tiempo al Señor, ¿no? Cuando yo quiera rendirme, ¿no? Y cuando quiera tirar todo por la borda, digamos, ¿no? Voy a confiar en Él. No, es una aplicación que podemos hacer al texto. Hermana. Eso puede ser un derivado. Dios, y ahí está la pregunta que hacíamos acá, ¿no? ¿Qué me llama Dios a hacer? Ok, con esto, yo tengo que saber entonces qué cosas son las que me afanan. Y podrías hacer una lista, estas cosas son las que me afanan. ¿Me entienden? Ok, ¿qué yo tengo que hacer con todas estas cosas? Ponérselas delante del Señor. No dejar que ellas me controlen, sino ponerlas en oración a Él. ¿No? Hacer más bien que una lista de agradecimiento al Señor. Son aplicaciones que podemos hacer. ¿Me entiendes? Y esto puede ser cuando vos estás en la universidad y estás afanado por tus exámenes. Cuando vos, no sé, te vas a casar y estás afanado por tu matrimonio, ¿me entendés? Y estás ahí no sabiendo cómo vas a conseguir. Cuando ya te casaste y sos recién casadito y vienen los primeros choques, ¿no? Cuando viene tu primer hijo, igual lo mismo. Y se ven cómo la Biblia, hermano, se aplica a todos los contextos de nuestra vida, en diferentes situaciones, de diferentes maneras. Pero es el mismo significado. Dios quiere que confiemos en Él. ¿Cómo? Con oraciones, con súplica, con ruego, con acción de gracia. ¿Me entiende? Y ahí es donde sacó mi hermana. Hace una lista de acción de gracia. Hace una lista de peticiones. Ponete alarmas, ¿me entendés? Y hay formas prácticas. Ponete alarmas diarias. Por ejemplo, yo te puedo decir personalmente algo que yo hago. Yo tengo alarmas durante el día que me dicen volvé a Jesús y agradecerle.
Porque yo estoy trabajando, estoy haciendo algo y yo me olvido, hermano. Me pongo a hacer millones de cosas y mi mente deja de estar pensando en el Señor. Y ahí es donde empieza a salir la carne, ¿me entiendes? Y pum, suena mi alarma y yo me acuerdo. Uy, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me sostienes. Gracias porque mi vida te pertenece. Y es una oración, pum, fugaz. Y continúo. ¿Me entiendes? Pero es como que una aplicación mía que alguna vez hice porque entendí que mi mente tiene que ir cautiva, todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. ¿Cómo hago eso? Ponete alarma. Una aplicación para mí, digamos, ¿no? También. Amén. Eso es una buena aplicación y también sumado dijiste algo que, por ejemplo, no mencionamos, que ahí eso te va cuando vos tal vez estudias un poquito la palabra. ¿Qué significa ruego? O sea, es una acción de, Señor, te pido. No, creo que es una acción muy intencional. Señor, por favor, un ruego intencional, ¿no? Y eso ya es un poco más en un estudio de palabras que profundiza, nos ayuda a profundizar el significado y de ahí ha sacado Marina esa hermosa aplicación. Ser realmente sincero a ir al Señor. Otras formas, por ahí vos sos de esas personas que la verdad para ellos nunca comparte nada en su vida, una buena aplicación, hermano. Empezá a abrir tu vida a otros hermanos que te ayuden. ¿Me entendés? En tus situaciones. Deja de luchar solo tus batallas. Otra aplicación que puedes hacer. ¿Me entendés? Por ahí esto es para un hombre, ¿me entendés? Soltero. Hermano, empieza a luchar con otros sus afanes de la vida. No luche solo. ¿No? Otra aplicación. ¿Ves? Miles de aplicaciones al mismo significado. ¿Ok? Amén, hermano. ¿Alguna duda hasta acá? Y vamos a cerrar. Les quiero dejar una pequeña tareita, ¿no? Para que ustedes puedan hacer. Y ya cerramos 10 de la noche. Yo les dije que íbamos a terminar a las 10. Ahí en el arte 10 estamos terminando. ¿Ninguna? Amén. Ha sido mi deseo, hermano, no enseñarle todo lo que podemos enseñar sobre cómo aprender a estudiar la Biblia, pero sí empezar a darte una introducción para que por lo menos puedas empezar a hacer algo. Te digo, en la medida que vos lo haces, hermano, se va a volver más sencillo. Los principios se vuelven como que más integrados a tu mente, estás más consciente de leer, ¿no? Obviamente al inicio siempre cuesta agarrarle ritmo, pero te digo un consejo, hermano, empieza a hacerlo. Ponete una vez a la semana, una vez cada 2 semanas, no sé tu tiempo, pero ponete un espacio para poder empezar a estudiar la Biblia. Agarrá un libro de la Biblia, yo te aconsejo comenzar el libro de Marco y empezá a mirarlo. Empezá a hacer estas observaciones, ¿no? Y yo aquí te dejé, bueno, era como un trabajo grupal si querés, pero Marcos 4 íbamos a estudiar el versículo 4 al versículo 35 y aquí te decía algunas observaciones, ¿no? ¿Quién aparece en la historia? ¿Qué se repite? ¿No? Varios pasos que podemos hacer, lo que vimos, ¿no? Pero con un evangelio. Pero bueno, te quiero dejar con esto, hermano, algunos recursos que yo te quiero recomendar si te gusta leer. Son muy buenos para profundizar un poquito más con tu estudio de la Biblia. El primero que ves allá, Interpretación Bíblica, hermano, es un libro muy sencillo de leer. ¿Me entienden? Que la verdad, recomendadísimo. La lectura eficaz de la Biblia, hermano, es uno de mis libros favoritos respecto a hermenéutica, exégesis, ¿no? Porque este libro profundiza bastante en cómo leer los diferentes tipos, géneros literarios, que ayuda muchísimo. Y bueno, un clásico que es de R.C. Sproul, que es cómo estudiar e interpretar la Biblia, súper recomendado igual. Amén. Entonces, hermanos, gracias por participar. De verdad, que el Señor los bendiga, que el Señor guarde sus vidas y que puedan seguir creciendo en el conocimiento de la palabra como buenos estudiantes, no discípulos del Señor. Y cualquier duda, cualquier pregunta que ustedes tengan, por favor, les doy permiso, escríbanme. ¿Sí? Si no les contesto después de las 10 de la noche, ya saben, estoy durmiendo, ¿no? O estoy tiktokeando, pero no les contesto, ¿no? Si no, les voy a contestar mañana, ¿no? Así que sí, tiktokea igual este pastor, así que les confieso. Pero de todas maneras, estoy para servirlo.
pueden con mucha confianza escribirme. Si no tienen mi número, pueden alcanzarme ahí al final y pedírmelo, y con toda confianza estamos para servirte. Amén, pastor. Por supuesto, por supuesto. Tenemos el grupo de la escuela bíblica. Igual esto se ha grabado, así que lo vamos a tener grabado para si quieren volver a verlo, no pasarlo a otras personas que no vieron. Esto lo voy a pasar por el grupo que hay de la escuela bíblica. Y si alguien no está en la escuela bíblica, en el grupo que tenemos, por favor, deme su número ahora y yo se lo paso por WhatsApp, sin problema. Amén. Póngase en pie, hermano, vamos a terminar orando.